Voy a invitar que se pongan de pie, por favor. Muchas gracias por venir, por estar en la casa del Señor. Mira, dice la palabra del Señor, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Somos bendecidos cuando venimos a la casa del Señor. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Recuerdo hace muchos años atrás, cuando me convertí, qué difícil que era en esos tiempos dejar amistades, dejar los bailes, y entré a la iglesia a punto de cumplir 20 años. Había salido de la colimba y me iba a quedar a seguir la carrera militar, y yo salí como en ese tiempo salíamos los que teníamos la oportunidad como dragoneante, que vendría a ser como un cabo, así. Y me acuerdo mi capitán me pedía que me quedara a seguir la carrera militar, y dije que no. Y usted no sabe que 2 domingos después yo me entregué al Señor Jesucristo, y no estoy arrepentido. Tuve que dejar muchas cosas en el camino, pero no estoy arrepentido. Por eso digo, no hay privilegio más grande que servir a Dios, que servir a Dios. Así que vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias al Señor, nos vamos a dar vuelta un poquito, nos saludamos, saluden, muy bien. Aquí está tu amigo, ¿cómo se llama? Nicolás y Fabián. Fabián, levanta la mano. Nicolás, ahí. Los recibimos con un fuerte aplauso. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Más fuerte, más fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, en esta mañana te bendecimos. Te damos gracias por el día de vida. Venimos delante de tu presencia, Padre, para pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestras debilidades, por nuestras desobediencias. En esta mañana te glorificamos, te presentamos nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra salud, nuestra economía, nuestro trabajo, en el nombre de Jesucristo, para que tú lo bendigas en esta mañana. Señor, gracias por esta bendición de poder estar en tu casa. Oramos por cada familia y cada hogar aquí representado, que vos puedas estar supliendo toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como dice tu palabra. Señor, te alabamos, te bendecimos, y en el nombre de Jesús atamos todo espíritu de distracción, de opresión, de malos pensamientos, y lo echamos fuera de este lugar, y declaramos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Libertad para sentirnos bien, para cantar, para aplaudir, para alabar tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga. Vamos a alabar el nombre de Dios. Bendito
tiene cada uno de ustedes en Cristo. Amén. Yo sé quién soy yo. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo,
entregamos nuestro corazón. Él es nuestro Padre y nosotros somos nuestro Hijo. En Dios sabemos quiénes somos. Amén. Tenemos autoridad para orar en las circunstancias, en los problemas, en las necesidades, porque sabemos quiénes somos nosotros, que tenemos un Dios Padre amoroso, grande, fuerte, todopoderoso. El Hijo de nuestro Señor, que murió en la cruz y nos hizo libres de toda circunstancia, de toda enfermedad. Así que damos gracias a Dios, porque sabemos que tenemos el Dios grande y todopoderoso. Amén. Vamos a pasar a los anuncios en esta semana. Mañana lunes tienen ensayo los chicos, los músicos en este lugar. 18 y 30 horas se juntan para ensayar, para que luego puedan tocar aquí y puedan llevarnos a la presencia del Señor, como cantamos todos juntos recién. El día miércoles tenemos reunión de oración en este lugar. A las 18 y 30 horas estamos aquí hasta 19 y 30 más o menos, que ya no estamos yendo, donde venimos a orar y donde también se comparte una reflexión bíblica. Así que están todos invitados a las 18 y 30 el día miércoles, en este lugar, reunión de oración. Luego tenemos a las 9 de la noche, domingo 10 horas, reunión de celebración, como vinimos acá recién. ¿Por qué le llamamos de celebración? Porque venimos a cantarle al Señor, le venimos a dar la gloria, le venimos a dar alabanza, le venimos a decir, gracias Señor, qué bueno que eres, porque pudimos venir hoy a este lugar. Amén. Gracias que Él nos dio la vida. Celebramos el nombre del Señor. Todos los días en nuestros hogares, separados en la distancia, pero unidos en oración a las 21 horas, dejamos nuestras actividades, lo que tengamos que hacer, y oramos al Señor como iglesia. Estamos unidos en oración, aunque estamos separados en la distancia. Así que no te olvides. Y vamos a pasar a un protocolo que dice: para cuidarnos entre nosotros, mantengamos la distancia. Saben que acá las sillas ya están mantenidas, pero cuando en el momento de irnos también tenemos que mantener la distancia. Si no, salgamos todos juntos, salgamos y estemos separaditos por 2 metros, para que también nosotros podamos ser ejemplo en todo. Mantener la distancia. Los niños deben ir al baño acompañados por un adulto y deben mantenerse juntos siempre a la familia. Los niños no pueden estar yendo de una silla a la otra, ¿sí? Se quedan quietitos con los papás y van acompañados al baño por un adulto. En el baño tenemos un jabón desinfectante. En el baño los varones tienen que apretar así un tubito, y en el de las mujeres un dispenser donde es un jabón desinfectante donde se pueden lavar las manos. Se desinfectaron las manos al entrar, se tomó la temperatura en este lugar, así que estamos todos con el protocolo. De manera permanente tenemos que usar el barbijo, salvo los que hablamos en el micrófono, pero de manera permanente tenemos que usarlo. Así que les animamos a que, dice, gracias por el esfuerzo de todos, así podemos disfrutar de las reuniones. Así que damos gracias a Dios porque podemos estar en este lugar. Bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos, amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Saben que nos reunimos como iglesia, como cuerpo, nos reunimos en este lugar y damos gracias a Dios porque podemos tener las puertas abiertas, pero nos recordemos, cuando salgamos nos vamos directamente a casa. No podemos apoyarnos en las barandas y quedarnos a charlar. Si salí del lugar por X motivo y vuelvo a entrar, no te enojes si te vuelven a tomar la temperatura y te ponen de nuevo el alcoholcito. Es el reglamento que tenemos que cumplir, si no, no nos van a dejar tener el lugar abierto. Así que damos gracias a Dios. Podemos pasar los hermanos que van a levantar las ofrendas voluntarias, los diezmos. Sabemos que los diezmos es un compromiso que tenemos
con el Señor, cuando entendemos lo que son los diezmos, que es un compromiso mío y del Señor. Acá no le ponemos el nombre, no le ponemos la dirección, ni si tenés alguna necesidad, solamente vos ponés ahí tu compromiso con Dios. El 10% de lo que el Señor te ha bendecido, se lo damos al Señor. Para los hermanos de la iglesia, los que nos están visitando, quédense tranquilos. ¿Y las ofrendas? ¿Qué son las ofrendas? Es algo voluntario que damos al Señor. Y no es limosna, porque a veces siempre decimos una gaseosa medio pelo, sale 100 pesos, más o menos, y acá le damos al Señor 5 pesos. Pensemos que tenemos que mantener un inmueble, los impuestos, todo lo que se necesita ahora para la salubridad del lugar. Se compró el termómetro también que teníamos que tener, así que necesitamos también de la colaboración de ustedes. Cuando nosotros le damos al Señor, el Señor nos devuelve, y a veces quizás no nos devuelve en el dinero, pero nos devuelve en salud. No tenemos que gastar en medicamentos. Hay gente que tiene la mesa de luz llena de medicamentos, gente que no puede dormir y necesita la pastillita para dormir, pero nosotros que tenemos al Señor podemos decir como el Salmo 4:8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Y el Señor nos devuelve abundantemente y sin reproche. Así que nos vamos a poner de pie, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. No vamos a orar por las ofrendas, sino vamos a orar por nosotros, para que el Señor nos dé, pero que nosotros también sepamos también administrar lo que Él nos da. Te agradecemos, Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia. Queremos adorarte también con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, de lo que hemos recibido, Señor, queremos darte. Te damos gracias porque vos nos ayudás en todas las cosas. Señor, si tuviéramos que pasar a dar testimonio en esta congregación, varios hermanos en esta época de cuarentena o pandemia han sido prosperados, han podido pagar cuentas, han podido prosperar en sus casas, arreglar, porque, Señor, de vos viene la bendición y eso lo entendemos. Señor, cuando somos fieles, cuando nos rendimos a ti en la totalidad, cuando te decimos, Señor, para que vos nos gobiernes nuestra vida, también te rendimos nuestra economía y vos empezás a gobernar, empezás a guiarnos, abrir nuestros ojos para que seamos sabios en qué gastar, Señor. Nos enseñás. Gracias te damos, Señor, porque podemos poner para tu obra de lo que hemos recibido, sea poco, sea mucho. Gracias porque podemos sembrar y sembramos en buena tierra, Señor, porque estamos sembrando para que este evangelio, Señor, pueda ser predicado. Gracias te damos, oramos por los hermanos, cada uno de los que han venido en este lugar, los que ya han dispuesto en su corazón de la ofrenda, los que han traído separado su diezmo. Señor, para los hermanos que cumplen con los diezmos, tenemos promesa de Dios. Yo os abriré, dice el Señor, ventana en los cielos y derramaré de la bendición hasta que sobre y abunde. Y voy a reprender, dice el Señor, por vosotros al devorador, aquello que viene a robarnos la paz, la economía, la salud. El Señor, nuestro gran Dios, Él va a reprender por nosotros. Señor, qué bueno que es cumplir con los preceptos que vos nos das en tu palabra, porque tenemos promesa, que tenemos cuidado de vos, Señor. Gracias te doy. Oramos para que esta reunión, Señor, así como se abrió a las 10 de la mañana, pueda sentirse su presencia hasta el final, por la palabra, Señor, que va a ser compartida, para que nosotros podamos estar dispuestos con nuestros oídos abiertos y nuestros corazones, para que esa palabra pueda establecerse en nosotros. Gracias
oración. Bendecinos en esta mañana con tu presencia, bendecinos con tu gracia, bendecinos con tu poder. Señor, que nuestros corazones sean un terreno fértil para que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, que dé frutos, frutos en abundancia, pero que también tu palabra transforme nuestras vidas y haga lo que tenga que hacer, Señor. Te lo pedimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. Qué bueno. Buen día para todos. Un saludo a aquellos que no lo he podido saludar. Qué bueno que podamos estar en la casa de Dios. Por eso hay que disfrutar también de estos momentos, de los cuales nos podemos congregar. No sabemos hasta cuándo, pero hay que aprovechar este tiempo. Muy bien, quiero en esta mañana predicar bajo el título 4 elementos necesarios o fundamentales en la vida cristiana. 4 elementos fundamentales o necesarios en la vida cristiana. Saben que hace un tiempo, hace algunos años atrás, vi un testimonio en la televisión, un programa de una mujer que había sobrevivido a una situación difícil que le tocó pasar. Ella había ido a Salta con su esposo, creo que era médica la mujer, y fue a este lugar, un parque que se llama Las Yungas. Es una selva que hay allí en Salta, en toda esa parte del noroeste argentino. Y esta mujer llegó, bueno, pensaban hacer una excursión, entonces se va con su esposo. En teoría estaba todo marcado, los senderos, y empiezan a caminar. Se meten, no tenían un guía, nada, simplemente ellos iban siguiendo un sendero y en un determinado momento se pierden, los dos, se pierden. Entonces empiezan a caminar hasta que el esposo cae como por una especie de barranco, se golpea fuertemente contra un árbol y bueno, ahí estuvieron un rato, estaban perdidos en la selva. La cuestión es que, bueno, después de ahí siguen bajando, no podían subir, sino que siguen bajando y llegan a un arroyo. Y ahí se quedan en ese arroyo. Estuvieron como 2 días por ahí, en ese lugar. Lo único que tenían era agua del arroyo, porque no llevaron agua, no llevaban comida. El esposo no se podía mover por el fuerte golpe que había tenido. No tenían comunicación porque no tenían señal los teléfonos y estaban ahí aislados. Nadie sabía dónde estaban. La cuestión es que, pasado ese tiempo, esta mujer toma la decisión de ir a buscar ayuda. Una situación difícil, pero una decisión también difícil que la tenía que tomar. O iba a buscar ayuda o se quedaba ahí con su esposo. Bueno, se fue a buscar ayuda. Creo que tardó como 3 o 4 días o 5 días hasta que le encontraron a la mujer. Después de ahí, bueno, se realiza todo el operativo búsqueda y rescate para ir a buscar al esposo. Cuando llega, el esposo había fallecido. Y esta mujer sobrevivió, pudo sobrevivir. A veces en la vida nos toca enfrentar situaciones difíciles o extremas, como en este caso. Es muy importante en estos casos la preparación, tener conocimientos a veces básicos de lo que es la supervivencia. Y hay 4 elementos fundamentales en una situación extrema que nos van a ayudar a que nosotros podamos sobrevivir. El primer elemento es el agua. Voy a ver unas imágenes. Ahí está. El primer elemento es el agua, lo que necesitamos, agua. Necesitamos comida o alimentos, ese es el segundo, para poder sobrevivir. Necesitamos también, ahí se ve
los alimentos, ahí vemos pescado, queso, de todo. Necesitamos también un refugio. Esto es básico en lo que es supervivencia, ¿no? Aquellos que o han sido scouts o tienen un conocimiento de supervivencia. Estos 4 elementos son fundamentales. El tercero, un refugio. Necesitamos un refugio. Y está la foto por ahí, como una chocita, digamos. Y después el fuego. Esos son los 4 elementos. Sí depende también de, bueno, como digo, la preparación de cada uno, la edad. Si es una persona, digamos, que es positiva, a una persona que es negativa, que es depresiva, por ejemplo, influye mucho en esto. Así que bueno, vamos a ir viendo un poco el agua. El agua es esencial para el funcionamiento de nuestro organismo. Se dice que por lo general, una persona puede vivir entre 2 y 7 días sin tomar agua. Entre 2 y 7 días sin tomar aguas. Agua. Esto puede variar, digamos, si por ejemplo estamos en un auto y estamos al sol y es verano, con todo cerrado, podemos morir deshidratados en horas, no en días, en horas. Hay un caso de, por ejemplo, un preso estaba en una cárcel y se olvidaron un preso, estaba ahí encerrado. Estuvo 19 días sin comer y sin tomar agua. Pero ¿qué es lo que hacía? Lamía las paredes, que se condensaba la humedad, bueno, y así se pudo mantener hasta que se acordaron de fulano. Lo dejamos ahí encerrado, ¿bien? Y tuvo 19 días esta persona. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos del agua. Y agua, por ejemplo, potable. Podemos estar en medio del mar y es todo agua, pero es agua salada, no lo podemos tomar. Entonces, el primer elemento es el agua. El segundo elemento que necesitamos es la comida. Se calcula que entre 1 mes y medio y 2 meses es lo que una persona puede vivir sin comer. Miren la diferencia, ¿no? Tenemos días sin tomar agua, pero cuando dejamos de tomar agua, por ejemplo, se libera en el organismo libera un antidiurético que hace que, bueno, no orinemos tanto. Por eso también, digamos, la orina después se vuelve muy amarilla, muy oscura cuando no tomamos agua. Así que bueno, y el alimento podemos estar, como digo, entre 1 mes y medio y 2 meses, pero depende mucho de la condición física de la persona, depende del sexo, de la edad. Si la persona, digamos, es, por ejemplo, un anoréxico o una persona anoréxica, que es muy flaquita, bueno, va a vivir menos que una persona, bueno, tal vez más pachonchita, así como pachonchito como yo, ¿cierto? Digamos, tengo un poco de reservas. Entonces, no es que me estoy preparando para eso. Pero bueno, esto influye, esto influye. Entonces, cuando dejamos de ingerir los alimentos, el organismo necesita seguir funcionando. ¿Y de dónde lo saca? Del tejido muscular. Del tejido muscular. ¿Sí? A veces uno puede ver programas por ejemplo, de supervivencia y cómo van adelgazando. Es increíble cómo adelgazan. Bueno, el organismo va sacando esa energía que necesita de los músculos, inclusive del músculo cardíaco. Entonces, muchos mueren por un infarto, por ejemplo. Lo tercero, entonces tenemos el agua, tenemos la comida. Lo tercero es el refugio. El refugio. ¿Quién de nosotros, cuando éramos chicos tal vez, no nos hicimos una chocita? Yo me acuerdo esa chocita que hacemos con mis hermanos. Me acuerdo una vez había en el fondo así de mi casa, había un árbol
y lo voltearon al árbol, lo tenían que sacar y hacer una pared. La cuestión es que, bueno, quedó todas las raíces, habían cavado alrededor para poder sacarlo, y cuando lo voltearon quedaron todas las raíces. Entonces teníamos palos y empezamos a hacer una choza, ahí hicimos y nos metimos ahí en ese pozo. Entonces, el refugio es fundamental. Si tenemos agua, tenemos comida, pero también este elemento es fundamental para nosotros. Primero, nos guarda de las condiciones climáticas, ya sea del frío, ya sea del calor, si hay mucho sol, del viento, de la lluvia. También nos ayuda a tener también una sensación de seguridad contra, por ejemplo, animales salvajes, qué sé yo, un puma, hablemos de acá, ¿no? Un jaguarete, por ejemplo, vamos a decir osos, lobos, porque, bueno, salvo que vayamos al hemisferio norte, ¿no es cierto? Entonces, y psicológicamente también eso es positivo para nuestras vidas, para nuestra supervivencia. Y lo cuarto es el fuego. El fuego es fundamental. Nos ilumina, nos da calor. Sobre todo, ¿vieron? Bueno, ahora estamos en invierno y durante el día está lindo, hace calor, pero a la noche se pone frío, baja mucho la temperatura. Entonces necesitamos estar calentitos. Entonces, y también psicológicamente es positivo porque yo me acuerdo de esa película con Tom Hanks, Náufrago, creo que muchos la han visto, Náufrago, y donde el hombre que había naufragado, había caído en el avión y llega a una isla y empieza a tratar de hacer fuego por ficción y hace fuego y después festeja, ¿vale? Entonces, psicológicamente también es un triunfo el tener el fuego. Y aparte, podemos, bueno, como decía, nos ilumina, nos da calor, nos guarda también de otros animales, y aparte podemos cocinar lo que podemos cazar, por ejemplo, o pescar, qué sé yo. Porque esto ayuda también al cocinar los alimentos. No es lo mismo comer carne cruda o un pescado crudo que cocinado. Ayuda también a la digestión, a hacer una digestión más rápida. Dicho esto, ¿cómo podemos relacionarlo con la palabra de Dios? Bueno, estos 4 elementos que son fundamentales, también es importante, como yo decía al principio, una preparación física, pero también psicológica, ser positivos, de que tenemos que salir de esa situación. Ahora, estos elementos, si bien son importantes, pero también estos 4 elementos son importantes en nuestra vida cristiana y en nuestra relación con Dios, en nuestra parte, digamos, espiritual de cada uno de nosotros. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. El agua. Vamos a leer en esta mañana Juan capítulo 4, versículos 7 al 14. Juan capítulo 4, versículos 7 al 14. Cuando Jesús se encuentra con esta mujer samaritana. El que no tiene Biblia puede leerlo ahí de la pantalla, lo van a pasar. Juan capítulo 4, versículos 7 al 14. Dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Hay mucha gente que intenta de todo. Jesús le está hablando, esta mujer había ido, si después lo leen, había ido al mediodía a buscar agua, algo que las mujeres no lo hacían. Yo lo dije una vez, en un sermón. Fue al mediodía, o lo normal era o ir temprano o ir a la tardecita, que era cuando iban las mujeres a buscar el agua. Pero esta mujer fue al mediodía, porque no quería encontrarse, para evitar el chusmerío y todas esas cosas. Pero a veces podemos intentar de todos, ir a un lado, ir a otro. Yo tenía, por ejemplo, un compañero de trabajo que los suegros, ellos iban a una mujer que no sé si era monja o qué lo que era, que estaba en Salta. Entonces iban y traían agua, traían en bidones de 5 litros de agua bendita, traían de allá. Como si, digamos, ese agua fuera algo milagroso. Un día le gustaba salir a correr, siempre entrenaba y corría en el Párgata. Yo no sé cómo hacía, pero le gustaba salir corriendo en el Párgata. Y corría kilómetros, corría en el Párgata. Entonces, claro, llega un día con sed a la casa, abre el heladero y ve un bidón de agua. Entonces agarró y se puso a tomar. No, dice, ese agua bendita, no lo tomé. Dice, pero si es agua. A veces intentamos una cosa u otra, pero vamos a volver a tener sed. Entonces, Cristo, acá, Jesús, le dice, en el versículo 10, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua tiene un gran simbolismo en la Biblia y nos habla también de las bendiciones de Dios. No solo nuestro refrigerio, es calmar esa sed, esa sed de Dios que tenemos, que la mayoría tenemos. Ya sea que conozcan al Señor o no conozcan. Por eso también hay tantas religiones en el mundo. Entonces, no solo nos habla de un refrigerio espiritual, sino también que nos habla de las bendiciones de Dios, el agua. Miren lo que dice, vamos a leer en Jeremías, capítulo 17, hoy tenemos varios textos. Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Jeremías, capítulo 17, versículos 7 y 8. Quiere decir, antes que lo lea, miren, antes que lo leamos, yo no sé lo que va a pasar. Todos hablan de una recesión económica a nivel mundial. El otro día hablaba con mi hermano, uno de mis hermanos, y me decía, la gente de plata, la gente que tiene poder adquisitivo, no compra dólares. Lo normal es que, algunos compren dólares para resguardarse. Bueno, la gente que tiene dinero no compra dólares. ¿Saben lo que compra? Oro. Porque la moneda puede devaluarse. De hecho, algunos hablan de una devaluación. No sé lo que va a pasar, estemos atentos de acá a noviembre. En noviembre son las elecciones en Estados Unidos y hablan de cosas o situaciones difíciles que pueden llegar a pasar, por ejemplo, en Estados Unidos y que, nos va a alcanzar tal vez, ¿no? Pero uno tiene que tener esa confianza en Dios, tiene que tener esa confianza en Dios. Así que yo no sé lo que va a pasar. Todo, como digo, se habla de una recesión. No es solamente esta pandemia, después va a venir otra, que es la parte económica, donde hay tantos negocios que están cerrando. Pero mire lo que nos dice la palabra de Dios, Jeremías 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová.
porque será como un árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sé. Pero nosotros tenemos que estar tranquilos de que si nosotros confiamos en Dios, aunque venga una situación económica difícil, Dios nos va a guardar. Porque lo dice la palabra. Y esta es una promesa de Dios para nuestras vidas. Entonces, tenemos que buscar y estar plantados, cada uno de nosotros, junto a esas corrientes de las aguas. ¿Para qué? Para que cuando venga el calor, no el verano, sino lo que pueda venir, donde, de hecho, por ejemplo, ayer veía en la iglesia de Notre Dame, por ejemplo, esta la que se quemó, creo que fue el año pasado, hay unas gárgolas, son como demonios, no sé si alguno lo ha visto, son como demonios que están como estatuas que tiene la iglesia. De hecho, hay una también de un demonio así comiéndose a un niño. En el Vaticano, por ejemplo, han puesto en la plaza de San Pedro una estatua de Moloch. Bueno, eso es lo que se viene. Todo está preparándose para el gobierno del anticristo. Y eso es lo que está apuntando el mundo hoy en día. Vemos lo que pasó en esta semana con esta chica Solange, que falleció, que quería ver a su padre, y lo pararon allá en Huinca Renacó y le pegaron patado, chao, que se vuelva a su casa. Vemos como uno puede, por ejemplo, juntarse en un bar con los amigos, pero no se puede juntar con la familia. Entonces, todo apunta a poder dividir, y esto es, yo creo, un plan diabólico donde apunta a separar a la familia. Usted no se puede juntar con la familia, pero se puede juntar con los amigos en un bar. Yo no tengo nada en contra de los bares, de hecho me gusta ir a un bar y tomar un café, pero lo importante es la familia. Y este es un ministerio que nosotros apuntamos a la familia. Por eso, cada uno de nosotros tenemos que saciar esa sed que tenemos, y el único que puede saciar esa sed es el Señor. Entonces, por un lado, el agua hace también referencia a lo que es, no solo esa saciedad espiritual, sino también a las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Como decía la hermana Cari, que citaba el texto de Malaquías, capítulo 3, cuando dice que Él reprenderá por nosotros al devorador. Pero también dice, en el versículo 18, que nos vamos a dar vuelta y vamos a ver la diferencia entre el justo y el injusto, o el impío, algunas versiones, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, Dios va a marcar una diferencia entre aquellos que son sus hijos, aquellos que lo sirven, aquellos que son fieles, y el resto. De hecho, podemos ver hijos de Dios que en este tiempo, cuando hay recesión, cuando falta de trabajo, como hijos de Dios que han sido prosperados. Y eso lo hace Dios con sus hijos. Pero también el agua simboliza también la limpieza. De hecho, podemos poner Éxodo capítulo 29, versículo 4. Lo voy a leer de la pantalla, perdón. Éxodo capítulo 29, versículo 4. Habla de los requerimientos que tenían que tener para consagrar a los sacerdotes. Ahí está hablando de Aarón, de sus hijos. Dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Tenían que ser lavados con agua antes de ser consagrados. Nos habla de una limpieza. Cada uno de nosotros, ellos eran los únicos, el sumo sacerdote, eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, pero un día
eso nos mantenía alejados. El único que podía entrar era el sumo sacerdote. Si entraba uno cualquiera, moría automáticamente, no podía entrar. Pero Cristo hizo posible que nosotros tengamos ese libre acceso, porque dice la Biblia que el velo que nos separaba se rasgó de arriba hacia abajo, y ahora tenemos ese libre acceso al Padre. Pero cada uno de nosotros, cada día, necesitamos presentarnos delante de Dios, y porque cada uno de nosotros a veces vamos a ver cosas que no tenemos que ver, decir cosas que no las tenemos que decir, pensar cosas que no las teníamos que pensar, pero sin embargo las pensamos. Entonces, esto es importante, que cada uno de nosotros nos presentemos cada día delante de Dios y le pidamos perdón. Y que sea esa sangre de Jesucristo la que nos limpie cada día de todo pecado. Así que bueno, el agua, hablamos del agua. Entonces, el agua es fundamental. Esa sed es el Señor. Segundo, el alimento o la comida. Es muy importante para cada uno de los hijos de Dios alimentarse de la palabra de Dios. Me acuerdo cuando yo comencé a caminar, a dar los primeros pasos en la vida cristiana, cuando conocí al Señor. Yo tenía un compañero que era pastor, que es el que me predicó a mí, el cual le mando un saludo si llega a ver el video, el pastor Diego Charlas. Y él siempre me decía: ¿estás leyendo la Biblia? Sí, yo estoy leyendo, pero estoy escuchando. Y yo descubrí un mundo nuevo cuando empecé a escuchar música cristiana. Empecé a ver Marco Witt, Rojo. Yo ni los conocía antes, ni sabía quién era Marco Witt, Marcela Gándara, Lily Goodman, eso. Pero descubrí un mundo nuevo con eso. Entonces yo me enganché con eso y empecé a escuchar. Y escuchaba más música que lo que leía la palabra. Entonces me dice, este compañero me dice: ¿estás leyendo la Biblia? Sí, le digo, estoy leyendo, pero estoy escuchando música. Entonces yo contento, yo le dice: está bien que escuches música, dice, pero vos tenés que comerte la Biblia, me dice. Yo no lo entendí en ese momento, no lo entendí, era nuevito, pero después lo empecé a entender. Podemos venir a la iglesia, pero podemos estar débiles. Usted imagínese si usted come una vez a la semana. Vamos a llegar supongamos que come el domingo, ¿no? Lo que sea. Pero va a llegar el sábado y no va a dar más. Le va a doler la cabeza, va a estar débil, se va a desmayar. Así pasa en lo espiritual, en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Necesitamos un buen alimento. De hecho, yo lo dije un día, y cuando el pastor cuando nosotros vinimos a este ministerio y me dio la posibilidad de poder empezar a compartir, empecé un miércoles, me acuerdo, con los devocionales. Si bien es una reflexión bíblica, no es un sermón de un domingo, pero yo lo tomo como un sermón, como si fuera para un domingo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros necesitamos un buen plato de comida. Podemos picotear, digamos, podemos comer palitos, chisitos. Me acuerdo cuando me fueron a operar el año pasado, una de las cirugías, creo que fue la primera, yo lo segundo. Y yo tenía que comer hasta las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche ya no podía comer más nada, porque tenía que tener horas de ayuno, no podía ni tomar agua ni comer. Entonces, ¿qué hice? Me hicimos una picada en mi casa, salame de la colonia, queso, chisito, palito, aceituna, todo salado. Bueno, y yo tengo hipertensión y no podía ni siquiera tomar la pastilla para la tensión. Entonces cuando llegué y me toma la tensión, me estaban preparando para la cirugía, me dice la enfermera: ¿qué comía anoche usted? Bueno, y le dije, no, dice, y al mediodía también lo veo como de fiambre. Entonces, ¿cómo impacta en nuestras vidas? Me retó la enfermera, porque claro, si me había subido la tensión y después, bueno, se normaliza, me tomé la pastilla, se normaliza. Pero también la dieta. Entonces, necesitamos alimentarnos bien. Y también de la palabra, de la palabra. Vamos a leer en Juan
Juan capítulo 6, versículos 32 al 35. Juan capítulo 6, versículos 32 al 35. Juan capítulo 6, versículos 32 al 35 dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Versículo 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es importante el alimento, es importante cada día de nuestras vidas alimentarnos con él también. No solo tener una buena alimentación, variada, no todo milanesa con papa frita y huevo frito, que es rico, pero no podemos estar comiendo todos los días. Entonces, variar los alimentos en la medida que se pueda, pero también necesitamos esto, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, porque pueden venir situaciones difíciles y ahí es donde nosotros encontramos la fortaleza, porque la palabra de Dios es la que nos nutre, la que nos fortalece, pero también la que nos hace crecer, la que nos hace crecer. Entonces, cada uno de nosotros tenemos, y es importante, pasar tiempo leyendo la Biblia. Así que yo los animo a que hagamos, a veces hay que hacer el esfuerzo, pero bueno, realmente vale la pena. Y tener, Deuteronomio 28 dice, aconteciera que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y no solo es leerla, sino creer lo que la Biblia dice y también poner por obra lo que la palabra de Dios dice. Entonces necesitamos estar bien alimentados. No comer solamente los miércoles cuando tenemos la oración o los domingos, porque podemos venir a la iglesia pero estar débiles. Entonces necesitamos eso, necesitamos alimentarnos todos los días. Entonces leamos, ahora también en los teléfonos, por ejemplo, puede tener la Biblia en audio, en archivos de audio. Entonces necesitamos ese alimento. No solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dijo Jesús en Mateo 4:4. Muy bien. Lo segundo, entonces teníamos el agua, teníamos el alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Necesitamos también un refugio. Un refugio. Miren lo que dice, vamos a leer en Salmos capítulo 73, versículo 3. Salmos 71, 3. Salmos 71, 3. Dice, Salmo 71:3, dice, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Y vamos a leer otro salmo. Después vamos a leer 3 salmos. Salmo 18, del 1 al 3. Salmo 18, del 1 al 3. Mira lo que dice. Ahora también leo. Salmo 18, del 1 al 3. Te amo, Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Como yo les decía, nosotros podemos imaginar un refugio o
una chocita, como le decíamos, por lo menos, no sé si hacen chocita los chicos, pero bueno, cuando hacíamos esos refugios, o aquellos que o hemos sido, porque yo he sido scout, y tenía que hacer algún tipo de refugio. Lo podemos imaginar porque a veces o lo hemos vivido o lo hemos visto, porque es algo que, bueno, lo podemos ver. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que Dios, que no lo podemos ver, sea nuestro refugio? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, David es un ejemplo. David en varios momentos de su vida tuvo que huir, tuvo que esconderse de gente que lo quería matar, incluido Saúl, que lo quería el rey de Israel, que lo quería matar. Entonces, él tuvo que huir, pero siempre encontró en Dios el resguardo, esa confianza y esa seguridad que solamente Dios le podía dar. Solamente Dios le podía dar ese que él necesitaba, a pesar de que la gente o muchos lo querían matar. Vamos a leer en esta mañana para que veamos Salmo 62. Salmo 62 del 5 al 8. Salmos 62 del versículo 5 al 8. Y dice, Salmo 62, versículo 5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. Versículo 7: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Versículo 8: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio, Selah. La H tiene sonido, Selah, en hebreo. ¿Sabe lo que quiere decir Selah? Cuando dice, por ejemplo, el versículo 4, al final del versículo 4, dice también ahí Selah. Bueno, cuando lean en los salmos sale. Cuando dice esta palabra, Selah, en hebreo, hay que pensar o meditar en lo que hemos leído. Entendiendo que esto eran canciones, ¿no? Los salmos son canciones. Pero cuando dice esta palabra Selah, es meditar en lo que recién hemos leído. Eso significa, eso es lo que hacen los judíos. Así que lo digo como a título de enseñanza. Cuando leamos esto, uno tiene que volver a leer eso que hemos leído y pensar y meditar realmente en lo que acabamos de leer. Entonces, este es un salmo de David. Entonces, David entendió esto, a pesar de que la gente lo quería matar, pero en Dios encontró el resguardo y encontró la seguridad. Por eso cada uno de nosotros tenemos que resguardarnos en el Señor. Resguardarnos en el Señor. Yo he visto algunos videos hace algunos días de los preparacionistas, que se llaman, o los preppers en inglés. Gente que se prepara para una catástrofe o una pandemia, y bueno, la gente tienen un refugio, van juntando alimentos para que llegado a un determinado momento, donde por ejemplo puede haber saqueos, donde uno no sabe lo que va a pasar, pero hay gente que se prepara para eso. Entonces cuando la gente se empieza a desesperar, no tenemos comida, y sale la gente y ya lo hemos visto allá por el año 2001 y otros, o cuando fue el paro de la policía, cuando la gente iba y saqueaba. Bueno, esta gente ya está preparada. ¿Qué pasaría si tuviéramos que, yo pensaba eso, si tuviéramos que salir de nuestras casas y dejar todo, ¿no? Dejar todo lo que hemos, con el esfuerzo tal vez que nos ha costado, si bien, bueno, Dios permite esas cosas, porque Dios es el que nos da todas las cosas, pero uno tiene que esforzarse para eso, ¿no? Porque las cosas no vienen de arriba. Entonces, digamos, uno las consigue fácilmente, sino que hay que esforzarse, ¿no?
pero Dios es cuando nos bendice. Pero qué difícil debe ser tener que dejar todo y salir a lo mejor corriendo. Hay gente que, por ejemplo, tiene una mochila preparada para sobrevivir 72 horas, por ejemplo. Entonces ahí tiene comida, agua, tiene todo para sobrevivir, ¿no? Y pase lo que pase, yo creo que cada día va a ir siendo peor esto, y es lo que la palabra de Dios nos dice. Nosotros tenemos que estar preparados, pero también con nuestra confianza en Dios, teniendo un objetivo. La gente, los preparacionistas, tienen un lugar a donde van a ir, se prepara para eso, un lugar a donde van a ir. Dice, bueno, acá, por ejemplo, acá uno podría decir, bueno, me voy a Calamuchita, por ejemplo, a mí me encanta Calamuchita, pero en Calamuchita está la central nuclear, por ejemplo, bueno, puede explotar, no sé lo que puede pasar. Y bueno, va a haber radiación, entonces, bueno, ¿dónde ir? Y bueno, vamos al norte y vamos. Pero nosotros, los hijos de Dios, nos preparamos para vivir una eternidad con el Señor. Entonces, ese tiene que ser nuestro objetivo. Pero mantenernos firmes. Entonces, necesitamos el agua, necesitamos el alimento espiritual, necesitamos refugiarnos en Dios. Porque pase lo que pase, Él va a ser nuestro refugio y Él va a cuidar a cada uno de sus hijos. Pero para eso tenemos que obedecer, tenemos que ser obedientes, tenemos que cumplir lo que la palabra de Dios dice. Voy terminando. Y necesitamos el fuego, el último, el fuego. Miren lo que dice 2 de Timoteo 1:6. 2 de Timoteo, Nuevo Testamento, 2 de Timoteo 1, capítulo 1. 2 de Timoteo, está después de 1 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice, Pablo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le dice Pablo a Timoteo. A veces cuando hemos prendido una fogata y se empieza como a apagar, ¿qué hacemos? La soplamos para que se vaya avivando ese fuego. Bueno, en lo espiritual, en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con Dios, o se puede ir apagando ese fuego, o lo podemos ir avivando. Lo podemos apagar. Si leemos un poquito antes, en 1 Tesalonicenses 5:19, 1 Tesalonicenses 5:19, dice, no apagues al Espíritu, dice Pablo. No apagues al Espíritu. ¿Cómo lo podemos apagar? A ese fuego de Dios que tenemos cada uno, que es a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Saben cómo? Cuando nos tiran más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Cuando pasamos más tiempo con las cosas del mundo que con las cosas de Dios. Cuando hay incredulidad en nuestras vidas. Cuando no queremos cambiar. Cuando, digamos, practicamos el pecado, porque todos vamos a pecar. Entendamos esto. Todos vamos a pecar. El tema es que no se nos haga costumbre. Entonces, a veces pecamos y lo seguimos haciendo sabiendo que está mal, sabiendo que no es del agrado de Dios, pero lo seguimos haciendo. Y no queremos cambiar, no queremos dejar eso. Ahí es cuando nosotros podemos ir apagando ese fuego de Dios. Cuando seguimos en pecado. Por eso cada uno de nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar. Todos tenemos cosas que cambian, todos. Yo y ustedes, todos tenemos cosas que cambian. Pero para que Dios haga la obra en nuestras vidas, para que Dios transforme nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a esos cambios. A veces nos van a doler. A veces nos va a doler porque es como cuando se refina el oro, se lo hace con fuego. Y a veces, bueno, no sé si alguno ha, por ejemplo, yo me
acuerdo que era chico y me sabía preparar unos plomitos para ir a pescar. Entonces, bueno, uno en una latita lo poníamos al fuego y bueno, y salía, se derretía el plomo y salía como una cascarita, se quedaba afuera. Y bueno, eran todas las impurezas. Y uno lo vertía y bueno, ahí quedaba el plomo puro, digamos, ¿no? Bueno, y así, o el oro, también tiene impurezas. Entonces, nosotros también a veces necesitamos pasar por ese fuego para ir limpiando y sacando todo lo que cada uno de nosotros tenemos que ir dejando de lado. Por eso, a veces que con nuestras actitudes, con los pensamientos, con nuestra forma de ser, podemos ir apagando el espíritu. No apague el espíritu, decía Pablo. Ahora, ¿cómo podemos hacer para avivar el fuego de Dios? Leíamos en 2 de Timoteo, 2 de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la posición de mis manos. ¿Cómo lo podemos avivar? Bueno, ya sea con oración, orando más, leyendo su palabra, o oyendo también la palabra. Ahí estamos avivando el fuego de Dios. Todo lo que tiene que ver con una intimidad con Dios. Cuando pasamos tiempo con Dios, cuando le dedicamos ese tiempo a Dios, ahí es donde uno empieza a avivar ese fuego. Cuando oramos, cuando leemos la palabra, como les decía, cuando tenemos comunión con otros hermanos, ahí estamos avivando. Por eso es importante aprovechar todo este tiempo, de los cuales podemos estar reunidos hoy, vernos. Tuvimos 3 meses sin vernos, o tal vez nos veían a nosotros que compartíamos los sermones o los devocionales los miércoles, pero nosotros no los podemos ver a ustedes. Pero hoy en día que tenemos esta posibilidad, hay que aprovechar. Entonces, congregándonos, juntándonos con hermanos que sean de fe. Porque podemos encontrarnos en la calle con hermanos que dicen: che, ¿cómo está? Y ahí está, y no sé qué va a pasar, y son hijos de Dios, pero a veces piensan, no sé, y uno tiene que tener esa confianza en Dios. Entonces, entrando con hermanos que sean de fe, que nos realmente nos hagan encender también a nosotros. Así que la última parte del sermón de hoy es esto, ¿no? De poder cada uno de nosotros avivar ese fuego de Dios. Las 11:15, tengo que terminar, porque es lo que nos dice el protocolo. Así que vamos a orar en esta mañana. Ahí donde están, cada uno, ¿qué te parece si nos presentamos delante de Dios? Nos presentamos delante de Dios. Como le decía, ¿no? Para sobrevivir en un caso extremo necesitamos el agua, la comida o el alimento, un refugio y el fuego. Necesitamos ese agua, necesitamos al Señor para que sacie nuestra sed. Necesitamos el alimento, alimentarnos cada día. No comamos solamente un miércoles, no comamos solamente un domingo, cada día nos alimentamos. Dios necesita que estemos fuertes, que estemos en buen estado, no débiles, no enfermos. ¿Para qué? Bueno, para que podamos conquistar, podamos seguir avanzando. Caleb y Josué tenían un espíritu diferente a los otros. Los otros 10, cuando fueron a reconocer la tierra de Canaán, se volvieron con pálida cuando vieron a esos gigantes, a los hijos de Anak. No vamos a poder, no, nosotros somos, ya sabían lo que pensaban los otros. No, somos como nosotros, como langostas, a su parecer, y nada que ver. Y Caleb y Josué, no, vamos, lo conquistemos. Tenían un espíritu diferente. Así que nosotros nos juntemos con esa gente que sea de fe, que realmente te anime a salir adelante, a seguir, a avanzar, a no retroceder, a no mirar para atrás,
La esposa de Lot miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Avancemos. Lo mejor de Dios está por venir sobre tu vida. Amén. Lo mejor de Dios está por venir sobre tu vida. Y que Dios sea nuestro refugio. Pase lo que pase. No sé lo que va a venir. Pero en Él, y como nos enseña la palabra, como ese salmo de David, el Salmo 62, Él entendió que solamente en Dios podía hallar ese refugio. Que Él sea nuestro refugio. Amén. Oramos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Entendemos, Señor, que te necesitamos. Solamente vos podés saciar nuestra sed, Señor. Saciar nuestra sed de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Te pedimos perdón cuando a veces buscamos otras alternativas, donde a veces intentamos una cosa, intentamos otra, buscamos acá, buscamos allá, pero volvemos a tener sed. Hoy es tiempo de volvernos a ti, para que seamos como esos árboles plantados juntos a las corrientes de las aguas. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, que cada uno de nosotros podamos pasar más tiempo contigo, donde podamos leer más tu palabra, porque esta palabra es lo que nos trae vida, la que nos alimenta, la que nos fortalece, pero también la que nos hace conocerte cada día más. Queremos conocerte más. Revélate en nuestras vidas. Señor, sé tú nuestro refugio, donde a pesar de lo que se pueda venir en el futuro, pero en ti solamente podemos hallar ese refugio, entendiendo de que no está muy lejos tu venida, donde cada uno de nosotros estemos preparados para esa venida y para pasar una eternidad contigo, Señor. Y que cada uno de nosotros, orando más, leyendo más, congregándonos, teniendo comunión con otros hermanos, podamos avivar el fuego de tu Espíritu que hay en la vida de cada uno y en nuestro interior, en cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Le damos un aplauso al Señor. Amén.